Muy buenos días para todos, a todos los que escuchan estos videos, estas grabaciones, eh, anunciando. Les saluda Jaime Canales, anunciando el reino de los cielos por medio de Yahshua HaMashiach, el Hijo de nuestro Padre Eterno, su unigénito. Para que todo aquel que cree y obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice el texto. Así dice el texto. En Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, a todo aquel que cree, pero también habla el apóstol Pedro y también habla nuestro Melech, Yahshua, su hijo, en Lucas, a todo aquel que oye y hace. ¿Qué significa? Él está llamando a la obediencia. ¿A la obediencia de la carne? No. A la obediencia del llamado para el Espíritu, nuestro Espíritu. Así que un abrazo, saludos, y vamos a iniciar esta enseñanza. Enseñanza que se establece por las Escrituras, luz para revelación. Nosotros, los gentiles, necesitamos revelación para poder conocer todos los pactos, todas las promesas, conocer bien las Escrituras, todo, todo. Como bien dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ahí en Lucas capítulo 24, del versículo 44 en adelante, que todo lo que está escrito en él, tanto en la Torá, vale decir en los primeros 5 libros, en todos los profetas y los salmos, tiene cumplimiento en él. Él es la prolongación de la voluntad de nuestro Padre en la restauración de todas las cosas. Él no le viene a dar fin, sino que viene a restaurar, dice, lo que se había perdido en su creación. Bueno, en los videos anteriores hemos estado hablando muchas cosas, pero en esta grabación quisiera hablar sobre lo que se produce en Adán, en el huerto del Edén, cuando nuestro Padre le entrega instrucciones, una instrucción audible, y le dice: tú aquí en el huerto podrás comer de todos estos árboles, pero de ese árbol que está ahí, que se anda merodeando, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque cuando de él comieres, ciertamente morirás. Y se cumple así. Y después, cuando ellos estaban desnudos, se escondieron de la presencia de nuestro Padre, y nuestro Padre le dice: ¿dónde estás tú? Que tuvimos miedo. Entonces nuestro Padre le dice: ¿has comido de ese árbol que te dije que no comieras? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Yo? ¿Quién te enseñó? Y ahí hay luces, ¿ok? Ya. Entonces Adán perdió la condición, ¿no es cierto?, gloriosa. Perdió esa condición. Vino a ver y se conoció y fue enseñado en la carne. Le fue enseñada la carne. Y hoy se miraron tanto Adán y Eva, ¿no es cierto?, y se empezaron a conocer en la carne. ¿Por qué? Porque ya su espíritu estaba entenebrecido y vino, ¿no es cierto?, a ser enseñado por este otro espíritu dentro de él. Dentro, no fuera. Dentro, y empezó a gobernar en la carne de Adán y juntamente con Eva. Y así fueron, ¿no es cierto?, todas las generaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué se produce en ese momento en Adán? A través de la transgresión, a través de la desobediencia. Transgredir las instrucciones de nuestro Padre.
¿qué se produce? Se produjo una ley, se constituye en una ley de el pecado y la muerte. Entonces empezó a gobernar una ley en Adán que se habla del pecado y de la muerte. Y así todas las generaciones, porque de una sangre hizo toda la creación. Entonces a través de esa sangre que el hombre empieza a nacer, es a través, ¿no es cierto?, de voluntad de sangre, de voluntad de carne y de voluntad de varón. Y así empiezan a nacer los hombres en la carne, no en el espíritu, no. Su espíritu había sido entenebrecido por este personaje, por este que ya había sido condenado, ¿no es cierto?, allá en el cielo y fue expulsado. Es decir, fue, ¿vio? Y él merodeaba la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero había un personaje que estaba merodeando. Entonces, cuando nosotros empezamos a escudriñar y a observar por medio de la presencia gloriosa de su Ruach, que nos guía a toda verdad, el cumplimiento de la restauración de todas las cosas la determina nuestro Padre en la hora y en el día señalado conforme a su sola potestad. Y así fue. Fue anunciado por sus profetas, fue anunciado por su siervo Moisés, fue anunciado por todos, y así lo dice las Escrituras. Fue anunciado por los salmos, por el rey David. Entonces se cumple la palabra gloriosa, verás, de nuestro Padre por medio de los profetas, y aparece, ¿no es cierto?, su unigénito. Por eso dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera nuestro Padre amó al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿vio? Todo aquel. Y cuando inicia su ministerio, aparece ahí en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, vino Yahshua anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿vio? ¿De qué? De la voluntad de nuestro Padre anunciada por los profetas. Y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque nuestro Padre no moraba en este mundo. Le fue traspasado por medio de Adán, a modo de transgresión, en transgredir el mandamiento, al enemigo. Y el enemigo vino a gobernar de dentro de los hombres. Y Yahshua empieza a entregar luces en eso. ¿Sí? Empieza a entregar luces. Cuando habla, ¿no es cierto?, sobre lo que entra y lo que sale. Y él le enseña, dice, lo que entra en el hombre es comida, va al estómago y después a la letrina. Pero lo que sale del hombre es lo que contamina. Y contaminó a Adán. Mató su espíritu y empezó a enseñarle cosas perversas en la vida que está en la carne. Y Yahshua empieza a entregar luces, porque de dentro del corazón nacen, o sea, están de ahí, él el que enseña. Y dice, y lo empieza a enumerar. Adulterio, fornicación, hechicería, mentira, pleito, todo. ¿Eh? Eso es lo que enseña el enemigo. Y el hombre está, ¿no es cierto?, perdido en esa realidad. ¿Por qué? Porque estaba la perdición en él. ¿Vio lo que dice? Para todo aquel que en él cree, no se pierda, no sea librado, mas tenga la vida eterna, la vida gloriosa del reino de los cielos. Entonces el apóstol Pablo empieza a enseñar y entrega luces en esos. Entrega una enseñanza no por el apóstol, no. Nuestro Padre por medio de su Ruach habla a través del apóstol trayendo luces sobre este tema, trayendo, ¿no es cierto?, entendimiento. Pero el entendimiento es del espíritu, no de la carne.
porque el entendimiento del reino de los cielos viene a reposar en el Espíritu, que es resucitado, que es liberado. Y aquí el apóstol habla y enseña y entrega luces. Entonces, ya estamos claros, se constituyó la ley del pecado y de la muerte por medio de Adán y entró esta ley. ¿Quién es esa ley? Es la ley de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llama ese personaje? El enemigo. Entonces, el que vive guiado por ese personaje se constituye enemigo de nuestro Padre. Así lo habla el apóstol en varias cartas. Más vosotros erais enemigos de nuestro Padre Yahweh, ¿vio? Entonces, ¿y enemigo por qué? Porque el enemigo estaba adentro. Y sigue estando adentro si usted no reconoce y no recibe el mensaje del reino de los cielos. La única forma que se produzca, ¿no es cierto?, esta libertad es a través de Yahshua HaMashiach. Y aquí el apóstol lo enseña clarito en Romanos capítulo 7. Y vamos a ir ahí a Romanos capítulo 7 para que podamos ir entendiendo de qué libertad se está refiriendo. ¿No es cierto? ¿La libertad de qué? Y hay que ir entendiendo. Pero todo el consejo está aquí en las Escrituras. Como lo dice bien Yahshua. Todo está en las Escrituras. El capítulo 7. Del versículo 7 en adelante. Y lo voy a leer para que pongamos atención para entender esto. ¿Ok? Ya, dice así, versículo 7 del capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es el pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué ley? ¿Cómo yo conocí si Adán no pecaba? ¿A qué ley se está refiriendo? A la ley del pecado, del conocimiento, de la sabiduría, del bien y del mal. Mire. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ya, entonces, el apóstol Pablo está enseñando que a través que fue entregado las instrucciones en el monte y en todos los libros de Moisés, esta ley es una instrucción y aquí se la denomina el apóstol como ley. Pero en el hebreo son las instrucciones de vida de nuestro Padre para con su pueblo. Y aquí el apóstol empieza a entregar luces. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. ¿La ley de qué? La ley de nuestro Padre. Los mandamientos, las instrucciones, dice, es santo, y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley de lo que sale de la boca de nuestro Padre es santo. Y el mandamiento que salió de nuestro Padre es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, perdón, voy a volver a ver, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿vio? La ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Vio? Aquí le coloca vendido, a través, ¿no es cierto?, de Adán. ¿Vio? Todos fuimos aquí ya traspasados esto. ¿Vio? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
de manera que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, ¿vio? Está hablando de aquel que gobierna y que lo lleva a pecar. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y aquí lo coloca como bien. No, no mora la justicia de nuestro Padre. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vio que operaba en su vida el conocimiento del bien y el mal. Vio, y había estado las dos cosas, pero ese conocimiento del bien y el mal le pertenece a aquel que entró por Adán. Vio que dice, de ese árbol no comas. ¿Qué quiere decir? De lo que él diga no pongas atención, porque esa era la comida. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces tenía pensamientos del bien y pensamientos del mal. Y ahí estaba. ¿Vio? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién? El malo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, ¿vio? Su espíritu, él está hablando como un hombre interior, su espíritu. Y aquí ya está hablando para enseñar ya el restaurado. O si no, no se podría referir así. Porque según el hombre interior, mi espíritu se deleita en los mandamientos de nuestro Padre. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ¿vio? Que está en mí, que está en mis miembros, en la carne. Y hoy él empieza a entregar, aquí está claro, para aquel que entiende. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este que está ahí, de la muerte? ¿Quién me librará? Qué interesante. Gracias doy a nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de nuestro Padre a través de su Espíritu, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí muestra las dos realidades, ¿vio? Ahí muestra las dos realidades. Adán antes y Adán después. Esa es nuestra realidad. ¿Vio? Pero siguiendo el texto, porque algunos, sin querer ofender, algunos indoctos, se quedan en esto. Y rescatan este versículo, ¿vio? Como dice el apóstol, él sirve también en el espíritu, sirve en la carne, ¿vio? Y así podemos vivir. ¿Vio? Hay algunos que hacen eso, que rescatan este texto, ¿vio? Pero no leen el contexto completo. Porque nosotros si empezamos a leer, tenemos que leer todo el libro de Romanos para que nuestro Padre, por su Ruaj, nos conceda entendimiento y comprensión de lo que Él está haciendo, de su propósito eterno, de la restauración de todas las cosas. Vio como dice al apóstol que le fue entregado el ministerio de la reconciliación. Para con su pueblo tiene que reconciliarse y nosotros se nos concede esto por gracia, ¿vio? Pero no para seguir viviendo en la carne. Este beneficio se nos concede por gracia a los gentiles, por medio de la promesa que le entrega a nuestro padre Abraham. Entonces todos nosotros tenemos que se nos conceda este grande beneficio, el glorioso beneficio, de poder entender y comprender los escritos. Entonces aquí está él clarito diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me dará la libertad? Yo reconozco que hay uno que está ahí y me lleva siempre cautivo a pensamientos torcidos, a hacer cosas que no corresponden, a algunos a adulterar, a otros a robar, a otros a mentir, a otros a engañar, a otros a hacer daño, a otros a hablar cosas inmundas, ¿vio?
y aún estando en algunos contextos. O sea que no ha sido libertado del malo, no ha sido libertado de la ley del pecado y la muerte. Y tiene doble vida. Se congrega, pero en su vida privada hace cosas, ¿no es cierto?, que no corresponden, que son propias del mundo y que son propias que aquel que lo gobierna. Este que está aquí, la ley del pecado. Y ese es un personaje que nuestro maestro Mashiach, rabino, glorioso, profeta, admirable consejero, príncipe de paz, él lo habla. Porque de dentro del corazón nacen, y ahí está identificando un personaje. Y eso está ahí en el libro de Marcos, ¿no? Y entonces hay que ir entendiendo todo el consejo de las Sagradas Escrituras. Todo. Y lo habla el apóstol, que toda la Torá, toda la palabra, es apta para enseñar, redarguir, exhortar, capacitar, hacernos aptos por medio del Ruach. Él nos guía por medio de la Torah y nos enseña la Torah para conocer bien. Pero cuando llegamos aquí, él diciendo en el versículo 25 del capítulo 7, gracias doy a nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá, a los mandamientos de nuestro Padre, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí coloca las dos realidades. Pero sigue el capítulo 8. Aquí el relato, esta carta está separado para poder, pero esta carta no tiene en su original, ¿no es cierto?, como capítulo, no tiene. Aquí la traducción la fueron separando algunos eruditos. Pero ese es otro tema. Y mire lo que dice en el capítulo 8. Ahora pues, y aquí ya establece un orden, aquí está estableciendo un orden, pongamos atención. Ahora pues, atención, pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Vale decir, a los que han sido liberados, a los que han sido libertados, porque aquí lo dice, mire. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Y obedece esto, lo que este comentario que está haciendo, obedece al versículo 25. Y miren lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Vio? Es interesante. O sea, hemos sido librados de la ley del pecado y la muerte, y algunos dicen, como no entiende, dices, no sé, sí, a lo mejor, no sé, ya, no entiende. Porque nosotros tenemos que comprobar con nosotros mismos que hemos sido librados, y se va a notar. Porque si está ahí, tu vida siempre va a andar a media, va a andar tibio, no va a ser la voluntad de nuestro Padre. Siempre este enemigo te va a llevar a hacer lo contrario. Pero si he sido libertado por la ley del Espíritu de vida de Mashiach Yahshua, por la voluntad de nuestro Padre, el enemigo no tiene por qué. Si allá adentro ahora está Mashiach Yahshua. Y lo dice Mashiach. Yo y mi Padre vendremos y haremos morada. ¿Por medio de qué? Del Ruach de nuestro Padre. El ángel de nuestro Padre viene. Pero viene sobre un lugar que está libertado, porque nuestro Padre no se relaciona, no hay ninguna tiniebla en él. Y es por eso tenemos que leer también Juan. No hay ninguna tiniebla en él. Y lo habla el apóstol. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en pecado, estamos mintiendo. Porque nuestro Padre él no tiene, él es santo, él es puro, él no se relaciona. Vio cuando Adán pecó, él se retiró y vino el enemigo a reinar en él, dentro de él, y le empezó a enseñar la inmundicia de la sabiduría, del conocimiento del bien y el mal. Él quiere hacer el bien, pero gobierna el mal y lo ¿Ah? Como hay algunos dibujos que yo lo he hablado antes, dibujos animados que habían de los picapiedras, ¿viste? Que había un ángel aquí bueno y el otro malo, ¿vio?
Hace lo malo. No, ese está dentro. Ese está dentro. Entonces, pero siempre gobierna el mal, aunque tú quieras hacer el bien, como lo dice el apóstol. Pero él más da gracia que ha sido libertado de ese y fue sacado de ahí para que reine por medio de Yahshua HaMashiach. Viene nuestro Padre, porque como si está Yahshua, viene nuestro Padre y empezamos a ser enseñados en la sana doctrina del conocimiento de la sabiduría que proviene de nuestro Padre, de su boca, porque todo lo que sale de su boca. Y Él viene por medio de su ruah y nos empieza a enseñar a nosotros. Y aquí le enseñó al apóstol, y Él lo dice ahí en el libro de Gálatas, que Él fue enseñado por Mashiach Yahshua, por el ruah. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, nuestro Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué ley? La ley de nuestro Padre, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Mashiach, a la ley del Espíritu de vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, ¿vio? Porque no se sujetan a la ley de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre, ¿vio? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. ¿Vio? Y hace la diferencia. El que anda en la carne no es de él. Pero cada uno de nosotros con diferentes doctrinas pretendemos que somos hijos. No, porque aquí está entregando fundamento y revelación y principios gloriosos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Espíritu de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, el cuerpo crucificado, ¿vio? El cuerpo, los deseos de la carne están crucificados, ya no está el mal, no está el pecado. Mire, pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas mi espíritu vive a causa de la justicia de Yahshua, Él es el justo, ¿vio? Mi espíritu vive, ya no vive la carne, sino más bien mi espíritu me ha sido libertado, ha sido sacado a la luz, le han sido abiertos los oídos y sus ojos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, ¿vio? No a esa ley, no a ese gobierno de las tinieblas, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, eso es el fruto, uno nota cuando vive conforme a la carne, se moriréis, porque tu espíritu muere. Mas si por el espíritu, por el Ruach, hacéis morir las obras de la carne, está hablando por el Ruach, viviréis. ¿Qué? Tu espíritu. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos de nuestro Padre. Y hace la distinción. ¿Vio? Y aquí hay una libertad de la ley, de un dictamen, ¿ah? Porque estaba el condenado en nosotros. Pero si nosotros ahora nos vamos a Colosenses, y Colosenses entrega también el apóstol y lo habla de otra forma sumamente interesante. Amado, sumamente interesante. En el capítulo 2 de Colosenses, del versículo 8 en adelante, mire, pongamos atención, si aquí la palabra es la que trae la respuesta. No ningún hombre, la palabra gloriosa escrita.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. ¿Vio? Aquí nadie venga, aquí está escrito. No, que en realidad, que a veces, no, que la familia que dice, no, que en realidad la Navidad es buena. No, esa es filosofía. Animal, carnal y diabólica del conocimiento del bien y el mal. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado o potestad. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, no la que se hacía, ¿vio? Esa circuncisión que se hacía a mano, que le fue entregado a Abraham. Ahora viene la circuncisión del corazón, donde está el otro ahí, contaminando tu vida y gobernando la maldad. En él también fuiste circuncidado. Sí, yo fui circuncidado, no hecho a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, al echar, ¡pa!, cortar y fuera al enemigo. En la circuncisión de Mashiach, ¿vio? Y después dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados. Vio la carne, así igual como Yahshua. ¿Vio? Él vino en la semejanza de la carne de pecado para condenar al pecado en la carne, ¿vio? La carne crucificada. Ese es el bautismo de fuego. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder que nuestro Padre que levantó a los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado, porque así estábamos muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y miren lo que viene aquí, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahí está. Ahí está, nuestro Melech, nuestro Padre, por medio de Yahshua, vino a reconciliar y vino a libertar a todos, porque todos estábamos bajo y gobernados por el mal, dentro de nosotros, no fuera. Y dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la cruz. Y vio, y somos libertados de la potestad de las tinieblas que estaba en nosotros. En la circuncisión de nuestro Padre a través de su palabra. ¿Vio que lo dice ahí en Hebreos capítulo 4? Que la palabra de nuestro Padre es más eficaz que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¡pum!, y lo separa. Separa la carne. ¿Para qué? Para darle vida al espíritu, pero primeramente dice, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del malo, que ahí están, y de ahí lo circuncida y lo saca. Lo corta. El mal, la hediondez, la mugre, fuera. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Vio? ¿Quién me puede juzgar? Aquí lo dice. Y el apóstol está hablando, nadie me puede juzgar a mí. Yo hablo, yo vivo esto. Nadie me puede juzgar. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sí, amén. Es sombra. Porque ha de venir, ¿no es cierto?, una vida gloriosa. Pero esto tengo que hacerlo porque están en los mandamientos. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Miren, pongamos atención. Y entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que concede nuestro Padre. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿vio? Ya fuiste sepultado. ¿Por qué como que si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gusto, ni toques? ¿Vio? Porque ahora somos guiados y manejados por el Ruach. Entonces, ¿cómo vas a volver allá? No puede ser. Y aquí dice entre paréntesis, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres.
tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, cierta, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿vio? Aunque los guíen y los enseñen y traten de enseñar ahí en los contextos evangélicos pentecostales, igual terminan haciendo cosas que no corresponden. Y aquí lo dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, ¿vio? Pero no tienen valor alguno contra el apetito de la carne. Si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de nuestro Padre. Y aquí se cumple la oración también. Padre nuestro, usted que está en los cielos. Ahí está mi Padre. No, ya no tengo acá. El Padre que está en los cielos. Santificado sea su glorioso nombre. Vénganos su reino, venga. Hágase su voluntad aquí en la tierra, como aquí en mi vida, como en el cielo. ¿Vio? Y vuelvo a leer. Si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de nuestro Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y el espíritu que fue resucitado va a mirar las cosas del reino de los cielos, no de este mundo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Mashiach, en nuestro Padre. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tan, tan. Bendito nuestro Padre. Entonces aquí hay una ley que entró, y para que ustedes, dentro de lo natural, y si nosotros buscamos en la legislación de este país, Chile, y si eso lo pueden preguntar a través de un abogado, y lo vemos en la práctica, pues lo vemos en las noticias, que sacan una ley, y después, ¿no es cierto?, tienen que crear otra ley mayor para poder abolir esa ley que establecieron, con una ley mayor, ya. Aquí entró la ley del conocimiento del bien y el mal, del pecado y de la muerte. Pero aquí viene ahora la ley del espíritu de vida de nuestro Padre mayor, poderoso, porque el enemigo es una creación. Y esta ley mayor tiene poder. ¿Vio por qué cuando Yahshua empezó su ministerio? Empezaron al tiro, a gritar, él lo reconocían. Oh, has venido antes de tiempo, déjanos por qué, veo una ley mayor. Y él le decía, sal de ahí, ¿vio? Una ley mayor. ¿Quién estaba dentro de Yahshua? El Padre, el Espíritu, el ángel de nuestro Padre. Y ellos lo reconocían. ¿Vio? Entendamos. Esta ley mayor poderosa se cumple, ¿no es cierto?, en Mashiach Yahshua. Glorioso, en su muerte y su resurrección. Y la Escritura dice, y antes que fuese resucitado le quitó las llaves del imperio de la muerte. ¿A quién? Del abismo, del Seol y del abismo. ¿A quién? Al enemigo. Y a él le fue dado toda autoridad, tanto en los cielos, tierra y bajo la tierra. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Vio? Entendamos. Entonces, entró la ley por Adán, del pecado de la muerte, pero por medio de Yahshua, nuestro Padre viene con una ley mayor a anular por gracia. Pero Él viene al cumplimiento de su pueblo porque Él determina sobre su pueblo, no lo determinas ni tú, ni no, ni nadie. Él el único, porque Él levantó a un pueblo por medio de Abraham, de los lomos de Abraham. De ti haré una gran nación. Esto es la Escritura. ¿Cómo a ti de repente se te ocurre hablar cosas que no corresponden? En ignorancia. Necesitamos conocer las Escrituras para poder hablar bien, para hacer, ¿no es cierto?, un testimonio veraz, para que podamos comprobar la buena voluntad de nuestro Padre, que es agradable y perfecta. Por eso nosotros estamos siendo perfeccionados por medio del Ruach. Nuestro Melech dijo clarito, es necesario que se cumpla esto,
Lo habló con Elías y Moisés en la transfiguración del monte y conversaron sobre la ida del sacrificio y era necesario hacerlo. Quédese tranquilo, no lloren por mí, cuídense ustedes, porque lo que estoy haciendo es lo mejor para ustedes. Es necesario que yo vaya para que mi Padre envíe a su Ruaj en mi nombre y su Ruaj los guiará a toda verdad, conforme a la Torá. Y recordará todas las palabras que yo dije, lo que sale de mi boca. Porque lo que salía de la boca, palabra de Yahweh, palabra de nuestro Padre. Entonces aquí está clarito. Y quiero terminar hablando sobre lo que dice aquí en Hebreos, capítulo 6. Capítulo 6. Y pongamos atención. Mira lo que dice. Y le está haciendo aquí un reclamo en capítulo 5. Voy a leer un poquito antes, capítulo 5, verso 11 en adelante. Y dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para ir. Os habéis hecho tardos. ¿Veo la importancia del oír? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de nuestro Padre. Los primeros, la Torá. ¿Qué es lo que él enseñó? ¿Qué es lo que instruyó? Porque ellos fueron enseñados desde chiquitito. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, la perfección. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del espíritu, de nuestro espíritu, en el discernimiento del bien y el mal. De este árbol que está atrás, en Adán, allá aparece. Allá aparece lo que está diciendo aquí el apóstol. Tenemos que discernir, porque a veces las buenas palabras, los buenos comentarios, que parecen buenitos, como el apóstol le menciona, ¿no es cierto?, a Yahshua, Rabí, no vaya a Jerusalén, no, que esto no te acontezca, mejor. ¿Y qué le responde Yahshua? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién habló otra vez con un pensamiento bueno, bonito? La sabiduría del reino de los cielos proviene de la boca de mi Padre, de nuestro Padre. Y Yahshua dijo, se lo dijo clarito al enemigo, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre. ¿Vio que el enemigo qué le quiso decir? Un argumento bueno, pero si eres hijo y si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en el pan, para que puedas comer, ¿vio? Escrito está, le dice Yahshua. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de mi Padre el hombre vivirá. Ahí establece. ¿Cuál es la comida? El hacer su voluntad. Yahshua dice, el que no come de mi carne, de mi sangre, no tiene vida eterna, pero el que come, ¿qué come? ¿Qué está comiendo? Lo que él está diciendo, lo que sale de su boca, esa es la comida del espíritu. La carne siempre anda buscando el pan, la comida, ¿no es cierto? Y el buen plato. Y es así. Pero él está diciendo, ¿vio? Cuando fueron a comprar para darle la alimentación, le dijeron los discípulos, Rabí, no has comido nada. ¿Y qué responde él? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Lo que oigo y eso hago. Eso era el alimento. Pero él estaba y tenía paciencia, estaba con ellos. Pongamos atención. Nosotros, nuestro Padre Eterno vino para darnos la libertad. Él es el Salvador por medio de Yahshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección de los hombres. ¿De qué? De su espíritu. Yo soy el que traigo la luz. Yo traigo la luz y viene la luz sobre el hombre a través del mensaje. Pongamos atención. Que nuestro Padre pueda conceder por medio de su palabra que sean abiertos los ojos de tu entendimiento para que puedas comprender lo que Él está diciendo. ¿Vio? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿Vio?
No los pensamientos tuyos, lo que a ti te parece. No, a mí no me parece lo que está diciendo este caballero. No, no, a mí no me parece. Yo igual nomás tengo que salir y a divertirme. Igual nomás, yo, ¿qué? Guardo el día domingo nomás. ¿Vio? Rebelión, desobediencia. No querer hacer las cosas que nuestro Padre habla por la palabra. Cuando Yahshua empezaba a hablar, querían puro matarlo a él. Pero él estaba hablando a través de nuestro Padre, porque él dijo, no hago y según oigo, eso hablo. ¿Vio? ¿Y quién estaba hablando a través de Yahshua? El ángel de nuestro Padre que reposaba sobre él. Y lo querían matar. Pero todavía no llegaba la hora del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Él determina. Cuando llegó la hora de las tinieblas, Él determinó. Cuando Él determinó sobre Job, Él determinó. Vio que el enemigo le dice, bueno, se está acercado. Vio, Yahshua estaba ahí con la gloria del reino, los cielos, el ángel, nuestro Padre. Y si hablamos del ángel de nuestro Padre que estaba ahí, acuérdense también cuando salió al desierto y les dijo nuestro Padre, yo no voy a ir con vosotros, pero mi ángel irá delante de vosotros. Y ten cuidado y obedece, porque mi palabra está en él. Y si él fueres rebelde, él no te va a perdonar. Le dijo. Y hay que leerlo y hay que ir a indagarlo. ¿A quién vas a obedecer? ¿Doctrinas? ¿Filosofía? ¿Tradiciones de los hombres? ¿O hacer la voluntad de nuestro Padre conforme a su Torá? Él te viene a dar la libertad para circuncidar al que está ahí, sacarlo. Él separa el espíritu y el alma. ¿Para qué? Para darle vida al espíritu y al alma, cortar la suciedad. Que nuestro Padre les pueda conceder una ley poderosa sobre todas las cosas, vino sobre esa ley del pecado y la muerte para anular el acta de los decretos, como dice ahí en Colosenses capítulo 2, del versículo 14. Él vino a anular el acta, Él vino a restaurar todas las cosas y Él lo determinó en el tiempo y en el día señalado conforme a su voluntad, no lo que te parece a ti. Y gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por este grande beneficio y privilegio de participar de su amor y su misericordia, de su gracia, como muchos dicen. Que estén bien, un abrazo y que nuestro Padre les conceda este grande beneficio. Si tú necesitas, toma esa determinación. Si quieres seguir viviendo en la carne, es tu decisión. Porque muchos también que están en diferentes contextos viven en la carne, es una doctrina, en conformidad de mandamientos de hombres, no conforme a la palabra. Usan la palabra como un medio, pero en el fondo hacen lo que ellos quieren. Así que nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender. Él está haciendo el llamado a tu espíritu y te está dando el beneficio. Pon atención todo lo que hemos hablado. Es de suma importancia. Así que nos veremos en una otra oportunidad. Se nos concede que de nuestro Padre nos conceda por medio de Yahshua, a través de su Ruach, para poder entregar este beneficio, este llamado. Él está anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. No yo. Él está anunciando. Él está entregando luces. Él está indicando el cómo hacer las cosas para tu libertad, para que seas libertado, seas restaurado, seas, ¿no es cierto?, lavado, seas santificado. Santificado significa que es quitado el mal y hay libertad en ti y viene la pureza del reino de los cielos y te empieza a enseñar la novedad gloriosa de las enseñanzas, de las instrucciones del reino de los cielos. Es glorioso. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos permite este grande beneficio. Nos estaremos viendo. Saludos para todos. Que estén muy bien.